Mi nombre es Joel de Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, y a continuación les estaré explicando sobre el interbloqueo de la inanición que corresponden a la unidad curricular del sistema operativo. El interbloqueo es un problema que afecta a procesos concurrentes que utilizan recursos de un sistema. El esquema de interacción procesos-recursos es cuando un proceso a través de una llamada solicita los recursos, usa los recursos en caso de que estén disponibles y a través de una llamada al sistema el proceso libera los recursos cuando ya no los necesita. Un ejemplo de esto: considera dos procesos y dos recursos. Supón que cada proceso necesita acceder a ambos recursos para llevar a cabo una parte de su función. Puede suceder que el sistema operativo asigne el recurso 1 al proceso 1 y el recurso 2 al proceso 2. Cada proceso está esperando uno de los dos recursos y ninguno liberará el recurso que posee hasta que adquiera el otro y realice su tarea. Es cuando se presenta el interbloqueo. El modelo del sistema. Un sistema consta de un número finito de recursos que son distribuidos entre un número de procesos que compiten por ello. Puede haber varios ejemplares de un mismo recurso. En ese caso, cuando un proceso solicita un recurso, se le concede cualquiera de los ejemplares que esté disponible. Si un proceso solicita un recurso que no tiene ejemplares disponibles, el proceso queda bloqueado, esperando hasta que se le asigne un ejemplar. Una tabla del sistema registra cuando un recurso está libre o asignado, y en ese caso, a qué proceso se le asignó. En cuanto al problema del interbloqueo, es la situación de un conjunto de procesos bloqueados, cada uno de ellos esperando por un recurso que retiene otro proceso de ese conjunto. Ninguno de los procesos del conjunto pueden avanzar. Es cuando se presenta el interbloqueo, bloqueo mutuo o abrazo mortal, como lo ven en esta imagen. El problema del interbloqueo. La gestión del interbloqueo no es responsabilidad de las aplicaciones, sino del sistema de gestión de recursos. Un ejemplo: los procesos A y B se pueden interbloquear, aunque estén escritos correctamente. El proceso A primero solicita el escáner, luego solicita la impresora, usa la impresora y el escáner, luego la libera la impresora y luego libera el escáner. El proceso B solicita la impresora, después solicita el escáner, usa la impresora y el escáner, libera el escáner y libera la impresora. Si se dan cuenta, las solicitudes están intercambiadas en cada proceso, al igual que la liberación de los recursos, y aquí puede existir lo que llamamos interbloqueo. En cuanto a los tipos de recursos, existen recursos reutilizables y recursos consumibles. Los recursos utilizables pueden ser usados por un proceso y no se agotan con el uso. Los procesos se utilizan, se solicitan, se usan y se liberan para que posteriormente puedan ser utilizados por otros procesos. Un ejemplo: los procesadores, las impresoras, los dispositivos de entrada y salida, la memoria principal y la secundaria, archivos, bases de datos, etc. Recursos consumibles. Pueden ser producidos o creados y consumidos o distribuidos por un proceso. Cuando este proceso adquiere este recurso, este deja de existir. Un ejemplo: las interrupciones, las señales, los mensajes e información en los buffers de entrada y salida. Ahora vamos a tocar el tema del grafo de asignación de recursos. Este sirve para describir el interbloqueo. Consta de un conjunto de vértices y un conjunto de flechas. Los vértices representan los procesos y recursos. Las flechas son de asignación, que indican que el recurso se asignó a un proceso,
y de solicitud que indican que el proceso lo solicita un recurso. También tiene instancias que son el número de ejemplares que hay en cada recurso. Vamos a ver un ejemplo de este grafo de asignación de recursos. Dice que existen 3 procesos, P1, P2 y P3, y existen 4 recursos, R1, R2, R3 y R4. ¿Cómo se van a formar? P1 al recurso 1, P2 al recurso 3, el recurso 1 a P2, el recurso 2 a P2, el recurso 2 a P1 y el recurso 3 a P3. Las instancias son una del recurso 1, 2 del recurso 2, 1 del recurso 3 y 3 del recurso 4. Lo vemos en la siguiente imagen. P1 se solicita el recurso 1, que hay solo una instancia. Luego P2 solicita al recurso 3. Luego R1 es enviado a P2. Luego R2 a P2. Luego R2 a P1 y luego R3 a P3. En este caso vemos que existe el estado de los procesos, donde P1 posee una instancia del recurso 2 y espera por una del recurso 1. P2 tiene asignada una instancia del recurso 1, una instancia del recurso 2 y espera por una del recurso 3. Y el proceso 3 tiene asignada una instancia del recurso 3. Si en el grafo no existen ciclos, ningún proceso del sistema está en un bloqueo mutuo. En el ejemplo anterior no hay interbloqueo. Ahora vamos a ver un ejemplo del grafo de asignación de recursos, donde nos muestra 6 pasos y a mano derecha nos muestra los procesos y los recursos y la instancia de los recursos. En el primer paso, P1 solicita del recurso 1 2 instancias. En el segundo paso, el proceso 2 solicita del recurso 2 una instancia. En el tercer paso, el proceso 2 solicita del recurso 1 una instancia y ahí en ese punto existe un bloqueo. En el paso 4, el proceso 3 solicita del recurso 2 una instancia. En el paso 5, el proceso 3 solicita del recurso 2 una instancia. Y en el paso 6, el proceso 1 solicita del recurso 2 una instancia y del recurso 3 2 instancias. Y existe en este momento el bloqueo también. ¿Cuáles son las condiciones del interbloqueo? El interbloqueo se da si se cumplen 4 condiciones. Primera condición, exclusión mutua. Solo un proceso puede usar un recurso cada vez. Si otro proceso solicita este recurso, deberá esperar a que se libere el recurso. 2. Retención y espera. Un proceso retiene unos recursos mientras espera que se le asignen otros. 3. No expropiación. Un proceso no puede ser forzado a abandonar recursos que retiene. Y 4. Espera circular. Existe una cadena cerrada de procesos, desde P0 hasta Pn, o sea, desde el proceso 0 hasta el proceso infinito, cada uno de los cuales retiene al menos un recurso que necesita el siguiente proceso de la cadena. Proceso 0 espera por el proceso 1, el proceso 1 espera por el 2, el proceso 2 por el 3, hasta llegar de nuevo al principio del círculo. Tratamiento
del interbloqueo. Primero, garantizando que no ocurra nunca en el sistema. Puede ser de prevención o predicción. La prevención asegura que no ocurre fijando reglas. Infrautiliza recursos, se deben pedir antes de necesitarlos. Y la predicción asegura que no ocurre basándose en conocimientos de necesidades futuras de los procesos. Tiene una dificultad de conocimiento de evolución futura, más un coste de algoritmo, más infraestructura de recursos. Segundo, la detención y recuperación. Se detecta y se recupera. Tiene coste de algoritmo más pérdida de trabajo realizado. Tercero, ignorar el problema. Utilizado por la mayoría de los sistemas operativos, dada la baja probabilidad de que ocurra y el coste que conlleva evitarlo, es decir, la infraestructura y el coste de algoritmo. ¿Qué podemos hacer para la prevención del interbloqueo? Tratando de eliminar la aparición de alguna de las 4 condiciones necesarias para que se dé el interbloqueo. Primero, la exclusión mutua. Depende de la naturaleza del recurso, así que no se puede eliminar. 2. Retención y espera. Hay que garantizar que un proceso no pueda quedar bloqueado si retiene algún recurso. ¿Cómo conseguirlo? El proceso pide todos los recursos de una vez, antes de empezar a ejecutarse. Tiene un efecto negativo, muchos recursos retenidos, pero no son usados. Un proceso solo puede solicitar recursos cuando no tiene ninguno asignado. También tiene un efecto negativo. Puede ocurrir que tengamos que liberar un recurso y volver a pedirlo para solicitar otros recursos. En ambos casos puede darse inadmisión, que es un proceso que no se ejecuta nunca. 3. No expropiación. Permitir que el sistema operativo designe recursos a un proceso bloqueado. Si un proceso se bloquea por un recurso, los recursos retenidos quedan a disposición de los procesos activos. El proceso bloqueado tiene ahora que esperar por todos los recursos. Penaliza a los procesos que necesitan muchos recursos. Es posible seguir este protocolo en recursos cuyo estado se puedan guardar fácilmente y después restaurarse, como los registros de la CPU, espacios de memoria, etc. Generalmente no puede aplicarse para recursos tales como impresoras y unidades de cinta. Y 4. Espera circular. Se puede evitar forzando un orden en la petición de los recursos. Cada uno tiene asignado un número de orden. Los recursos se deben pedir en orden ascendente. Aconsejable que el orden de petición de los recursos se establezca según el orden del uso normal de los recursos de un sistema. Tiene un efecto negativo. Se limita la libertad de estructura del código y se puede inducir a una mala utilización de los recursos. En cuanto a la predicción del interbloqueo, se trata de conceder los recursos solo cuando no representen un riesgo potencial de interbloqueo. Se necesita conocer las peticiones futuras de los recursos. Los procesos han de declarar por anticipado la cantidad máxima de recursos que van a utilizar a lo largo de su vida. Los procesos son independientes, no hay condiciones de sincronización. 2 enfoques para la predicción del interbloqueo. Primero, no iniciar un proceso si sus demandas pueden llevar a interbloqueo. Segundo, no conceder una solicitud de intercambiar los recursos de un proceso si esta asignación puede llevar al interbloqueo. En cuanto al concepto de estado seguro, el estado de un sistema viene dado por la asignación actual de recursos a los procesos. Puede existir el estado seguro y el inseguro. El estado seguro, estado en el que existe al menos una secuencia de asignación de recursos a los procesos que no llevan al interbloqueo. Y el estado inseguro es el que no es seguro. Solo concedemos recursos si el estado resultante tras la petición es seguro.
Dentro de la predicción del interbloqueo veremos algo que se llama algoritmo de banquero. Está basado en la negativa de la asignación de recursos, desde el proceso 1 hasta el proceso n. Es una secuencia segura si los recursos que el proceso puede pedir en el peor caso se pueden atender con los que hay disponibles, más los recursos poseídos por los otros procesos. ¿Cómo es su funcionamiento? El peor caso, que todos los procesos soliciten a la vez el máximo de recursos a los que tienen derecho. El primer proceso de la secuencia podría finalizar con los recursos disponibles del sistema. El segundo podría finalizar con los procesos disponibles más los que libera el proceso 1 y así sucesivamente. Si todos los procesos finalizan, no hay interbloqueo. En esta imagen vemos el estado inicial de este algoritmo de banquero. Vemos la matriz demanda que posee los procesos de forma horizontal y los recursos de forma vertical. Vemos dentro de la matriz demanda cuántos demandan para poder ejecutarse los procesos. En la matriz de asignación vemos la asignación que le dan el sistema a estos procesos. Y el vector de recursos nos dice la totalidad de las instancias de recursos que existen para este algoritmo. Y el vector disponible nos dice cuánto nos quedan disponibles. Empezamos por el proceso 2, debido a que tiene más instancias listas para terminar. Solamente necesita una instancia de recurso 3 para terminar el proceso. Entonces se le asigna. En la segunda imagen vemos que el proceso 2 está terminado. Luego empezamos por P1 debido a que ya hay instancias de recursos disponibles para terminar este proceso. Vemos que P1 está terminado. Luego vamos a P3. Vemos que tenemos las instancias de recursos disponibles para terminarlo. Terminamos el proceso 3 y luego el 4. En cuanto a la detención del interbloqueo. La detención del interbloqueo no limita el acceso a los recursos ni restringe las acciones de los procesos. Ahora se conocen los recursos que los procesos necesiten siempre que sea posible. El interbloqueo se puede detectar comprobando si existe una secuencia de determinación de procesos. Sean C los procesos del sistema y R los recursos disponibles. Buscar en C un proceso que puede continuar con los recursos. Si no se encuentra ningún proceso, ir al paso 5. Es decir, en el paso 5, si C está vacío, hay interbloqueo. Paso 3. Suponer que un recurso termina, lo retiramos de C y libera los recursos que retiene y los añadimos a R. Y el paso 4 es volvemos al paso 1. Recuperación del interbloqueo. Un sistema que pretenda recuperarse del interbloqueo debe involucrar un algoritmo de detención cuando lo considere oportuno, de manera más o menos periódica. Las formas de intentar la recuperación con la terminación de procesos y la expropiación de recursos. En cuanto a la terminación de procesos, puede ser abortando a todos los procesos implicados, que es muy drástico, tiene un efecto negativo, se puede perder el trabajo previamente realizado. Segundo, abortando uno de los procesos. ¿Cuál será? El que más recursos libere o el que menos tiempo lleve en ejecución. Tercero, retrocediendo la ejecución de algún proceso. Tiene un efecto negativo, es muy complicado de implementar y necesita que el programa esté diseñado para que pueda retroceder. En cuanto a la expropiación de recursos, debe existir la selección de la víctima, qué recursos y de qué procesos se expropian. Existe retroceso. Si expropiamos a un recurso de un proceso, ¿qué haremos con ese proceso? El orden de los criterios de selección para la expropiación de recursos son los siguientes. Primero,
menor tiempo ya consumido en el proceso. Segundo, menor número de salidas. Tercero, menor tiempo restante estimado. Cuarto, menor número total de recursos ya asignados. 5. Prioridad baja. ¿Qué es la inadmisión? Para los dos casos de intento de recuperación del interbloqueo, terminación de procesos o expropiación de recursos, hay que tener cuidado de no provocar la inanición de los procesos. ¿Qué es la inanición? Supón 3 procesos que acceden periódicamente a un recurso. Considera que P1 posee el recurso y que P2 y P3 están esperando. Cuando P1 se haya ejecutado su sección crítica, tanto P2 como P3 podrán solicitar este recurso porque estará disponible. Supón que se le concede al proceso 3 y que antes de que termine su ejecución crítica, el proceso 1 solicita de nuevo su acceso y así sucesivamente. Puede llegar a la situación que el proceso 2 nunca acceda al recurso. Entonces, esto es un ejemplo de la inanición. Así terminamos la explicación de interbloqueo e inanición. Ahora vamos con los ejercicios propuestos. El primero. Según lo anteriormente expuesto sobre grafos de asignación de recursos, ¿cree usted que este grafo representa interbloqueo? Y explique su respuesta. Segundo ejercicio. Vemos una imagen también de los grafos. Y la pregunta es, ¿en cuál de los pasos puede existir el interbloqueo? El ejercicio 3. Vemos un algoritmo de banquero y pregunta, ¿qué pasa si se inicia por P1, o sea, por el proceso 1 y no por el proceso 3, como se explicó anteriormente? Y con esto finalizamos.